¿Sabían que el olor que desprenden las plantas aromáticas es un método de supervivencia para no perder humedad en climas secos? Una característica que permite crear ambientadores naturales de forma sencilla. A través de prácticas como esta, la Escuela de la Naturaleza de Castellote lleva 25 años educando en materia ambiental. En aula de naturaleza el objetivo era trabajar con chavales fundamentalmente, pero también con adultos, y de hecho hemos tenido cursos para profesores, cursos para personas adultas, en que vayan descubriendo un poco el valor del entorno y del medio ambiente. Es lo que se llama la educación ambiental, es decir, educar para nuestra relación con el medio, que al final es donde estamos día a día. Hay una actividad que la llevamos haciendo, que es el tema de la salud del río. Vamos al río e investigamos con ellos sobre el tema de si el agua es de buena calidad, su temperatura, su pH, la velocidad del río, si hay vida. Entonces, bueno, un poco esa es como una actividad, o actividades relacionadas con las plantas, con la erosión. Intentamos que esto lo descubran, no lo aprendan, que es distinto. Evidentemente hay un aprendizaje, pero hay un descubrimiento. De acompañar en este proceso se encargan 4 profesionales de la enseñanza, que dada su vocación han querido trasladar parte de la esencia de esta escuela a los diferentes colegios de la zona. A raíz de trabajar el proyecto de Guardianes del Territorio, que nos instalaron este compostador en el cole, los alumnos, cuando acababan de almorzar, los restos que podían venir al compostador, pues los recogían y los iban echando. Y bueno, una vez que ya pasaban 12 meses, que ya estaba removido semanalmente, se creó el compost, que aprovechamos para sacarlo y abonar los árboles de nuestro patio. Proyectos que se han visto afectados por el coronavirus, obligando a la escuela a reducir su actividad, pero desde aquí recuerdan que es precisamente la educación y el respeto al medio ambiente lo que puede salvarnos de repetir situaciones como la actual. Que ellos se den cuenta de que el respeto al medio, de que una buena relación con el medio, de que un cuidado de la biodiversidad, de que nuestras prácticas cada vez sean menos consumistas, que eso, nuestro consumo de electricidad, de basuras, de residuos, lo vayamos reduciendo, no vayamos reciclando, vayamos reduciendo claramente. Eso va a ayudar a que todos estos procesos pandémicos sean cada vez menores, y ya que lo han vivido, que les sirva esa experiencia de vida, no para traumatizar y no para agobiar, sino para decir, cambiemos la forma de actuar, cambiemos nuestros modelos. Un cambio que bien podría iniciarse aquí, rodeados de naturaleza, donde tomar conciencia de lo que verdaderamente vale la pena conservar.